Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy. Estamos en el domingo eh, decimoctavo del tiempo ordinario. Recordemos que hoy es día del Señor, hoy es día que todos tenemos que ir a la Santa Eucaristía, porque hoy es día de precepto, hoy es día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu que llene nuestra vida y que nos dé la sabiduría para poder leer bien su palabra, para poderla meditar y para poder profundizar su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 3. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A ti, Señor, sus ojos vuelven a todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 37 y el 39. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos de el amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios,
ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ellas y curó a los enfermos. Como ya hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y todos los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio. Como les decía, estamos en el día de 18º del tiempo ordinario, y hoy es día de precepto, hoy es día del Señor, hoy es el día donde nosotros debemos asistir a nuestra Santa Eucaristía para llenarnos y saciarnos de ese alimento de la palabra y el alimento de vida que es el pan, el cuerpo, la sangre, alma y divinidad del Señor, que están en la hostia consagrada. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, una lectura muy cortita, pero nos dice un mensaje tan importante. Quienes ponen la confianza en el Señor, pues no tendrán ninguna dificultad para poderlo hacer, para poder ponerlo en práctica. Nos dice que todos nosotros, los que tengamos sed, se recuerdan lo que dijo Jesús en el Evangelio también de San Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. San Juan. Aquí nosotros podemos ver lo que dice el Señor. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Nosotros utilizamos nuestro dinero, utilizamos nuestras finanzas para a veces comprar cosas que no tienen el valor o la necesidad de poderlas poseer. Porque hay muchas personas que nomás llega a fin de mes y pues la verdad es de que ya estamos buscándole en qué gastar nuestros centavitos. Hay personas de que llega el fin de semana y pues lo primero son la embriaguez. Y ese es lo que dice el Señor aquí.
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Muchos padres de familia se gastan el dinero en cosas sin importancia, cuando al final de mes o al final de quincena se necesita para el pan, se necesita para las tortillas, se necesita para poder sobrevivir a muchas cosas necesarias en la casa y no hay. Pero ya me he comprado un teléfono de primera generación, última generación es. Ya me he comprado unos audífonos de última generación, ropa, zapatos, que hay mucha gente que es de su hobby. Pues digo yo, no, que no estoy diciendo que eso está mal que lo hagan, no, pero primero es las necesidades de la casa. Entonces, lo que nos dice el Señor acá es de que, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es pan? Que hay cosas que no son de gran utilidad en la casa, pero pues cada quien vive su vida como la quiera. Esto es solamente la palabra de Dios. Esto es lo que nos da Él de consejo para que no pasemos penas la quincena o el fin de mes. Escúchenme atentos, comerán bien, saborearán platillos sustanciosos, pero dice, préstenme atención. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Sigue diciendo el Señor, escúchenme, escuchen mis palabras, porque si escuchan mis palabras van a escuchar mis consejos y van a ser gente feliz, gente que no va a tener mayor pena, pues, porque el Señor está con nosotros. Pero dice más adelante el Señor, préstenme atención, préstenme atención. O sea que la palabra del Señor nosotros le tenemos que poner mucha atención. Escúchenme, dice el Señor. Miren, eso es hasta como que el Señor nos estuviera suplicando a nosotros que somos sus hijos, que lo escuchemos, que le pongamos atención. Utiliza tantas palabras para decirnos que escuchemos lo que Él dice. Va, va a decir algún hermano, pero este es mi dinero, yo hago lo que quiera yo con lo que gano, con lo que tengo. Bueno, está bien, eso es muy cierto, pero dice el Señor acá, escúchenme, atentos, préstenme atención, vengan a mí y escúchenme, dice el Señor. Y en el Evangelio de ayer termina diciendo el Señor, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, pues si le van a reclamar, reclámenle al Señor, que es el que nos está diciendo estas cosas. ¿Para qué nos lo está diciendo? Para bien nuestro, para bien del que el Señor ama. Miren qué bendición lo que nos dice acá. Esto de la primera lectura ya es una introducción a lo que vamos a ver en el Santo Evangelio. La palabra de la primera lectura nos introduce al Santo Evangelio. Pero pues no podemos dejar sin tocar el Salmo responsorial cuando dice, bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. O sea, el Señor, como dice, la lluvia cae para buenos y malos. El Señor provee de una o de otra manera a todos.
Y pues lo vamos a tratar de ver en el Santo Evangelio. La segunda lectura que nos dice San Pablo, ese es algo bien, bien bonito y bien importante. Pongámosle atención a la palabra del Señor y van a ver ustedes qué maravillas hace el Señor con nosotros. Qué maravilloso es el Señor para decirnos las cosas. Dice San Pablo, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos podrá alejar de Cristo. Para quienes hemos empezado a conocer al Señor. Por supuesto que habrá hambre, habrán angustias, habrá persecución, habrá desnudez, habrá peligro y hasta probablemente la espada atravesará a algún profeta. Pero si nosotros estamos fieles al Señor, ¿cuál es el problema? No, no hay problema. Nada de eso nos alejará del que nos amó tanto, Cristo Jesús. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Ese es el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, entregar a su Hijo Jesucristo. Vean ustedes qué hermoso eso. Para que nosotros todavía en la vida estemos diciendo que nosotros somos dueños de nuestra vida, que nosotros podemos hacer lo que querramos con nuestra vida. ¿Para qué se mete? Usted no es su vida, va a ver la vida de su familia, de su gente. Pues eso es lo que dice la gente. Pero el profeta solo anuncia lo que el Señor le pone. Y esta es la palabra de Dios, esta palabra de la cual no nos separará nada de Cristo. El Santo Evangelio, que es del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Muchas veces hemos escuchado este Santo Evangelio. Muchas veces lo hemos escuchado y pues la verdad es de que si se le ha puesto atención es porque lo hemos oído muchas veces. Y esta es la temática que Jesús hacía. El repetirle a la gente lo que lo que quería para ellos. Y lo que Jesús utiliza, la pedagogía para poder enseñar. El estarles repitiendo las cosas y si no explicándole las cosas. Pero eso es algo bellísimo. Muchos hemos escuchado esta cita bíblica, la hemos escuchado con San Marcos, me parece que sí, San Marcos. San Juan tiene también la multiplicación de los panes, pero hoy estamos viendo a San Mateo. Y dice, en aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado. Esta es la primera parte que nosotros debemos de ver, de darle profundidad. Jesús no creo que se haya ido feliz de haber recibido esta noticia. Jesús no creo que no le haya dado importancia a la noticia de que Juan Bautista había muerto. Claro que no. Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Y recuerdan que estos dos grandes hombres, Juan el Bautista, que fue el precursor abriendo el camino para que viniera Jesús, eran primos. Eran primos. Yo me imagino que en algún momento crecieron juntos, jugaban juntos, porque son de la misma edad.
Jesús habló, ahí sí que enalteciendo a Juan Bautista. Entonces, vean ustedes qué hermoso es esto de lo que hace Jesús. Dice que se enteró, se subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado. Él quería estar solo. ¿Para qué? Para ponerse en comunicación con Dios, su Padre, nuestro Padre, por la tristeza de haber perdido a Juan Bautista. Pero sigue diciendo el Evangelio. Al saber la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando se desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. O sea que no le dieron ni tiempo siquiera, sino que me imagino que él en la barca tuvo la oportunidad, porque él ya sabía que la gente estaba allí. En la barca tuvo la oportunidad de orar, de ponerse en comunicación con Dios por la muerte de Juan. Ponerse en las manos de su Padre Dios para ser fortalecido por esa muerte de un hermano. Esta palabra se compadeció. Esta palabra es bien clave en esta lectura, porque al compadecerse Jesús de esa multitud, porque era mucha gente, dice ahí la muchedumbre, allá en el tiempo de Jesús eran cantidades de gentes las que seguían a Jesús. Eh, la verdad es de que el Señor se preocupa, el Señor Jesús se preocupa por nosotros, tanto corporalmente como espiritualmente. Los apóstoles estaban con Jesús, pero como que ya se habían olvidado de los milagros de Jesús. Todos esos milagros que habían visto hacer a Jesús, como que ya se les había olvidado un poquito. Así como se nos olvida a veces a nosotros las lecturas del Santo Evangelio. Así, ¿verdad? Como se nos olvida a nosotros, así se les había olvidado a los discípulos, pues. Porque ellos sabían perfectamente de que Jesús había hecho ya milagros. Y a nadie se le ocurrió decir, bueno, Jesús, haz un milagro. Nadie dijo eso. Poner la confianza en el Señor. Solo les bastaba decir, Señor, tú eres el Mesías, así como San Pedro lo afirmó. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero pues se les olvidó totalmente. Sin embargo, cuando nosotros vemos la lectura y vemos el texto y el contexto, recuerden que estos apóstoles venían cansados. Así como Jesús venía cansado, también ellos venían cansados. Porque a veces cuando nosotros estamos cansados no queremos que nos moleste nadie. Queremos nuestro tiempo para poder descansar, para recobrar fuerzas. Pero de repente llega un familiar y lo tenemos que atender. Se termina nuestro descanso. Aunque sea con mala gana, pero tenemos que atender al familiar. Esto mismo pasó con los apóstoles, se iban cansados y pues lo que le dijeron a Jesús, se acercaron, pues dice que como ya se hacía tarde, habían estado todo el día con Jesús. Y ya saben ustedes que Jesús no se quedaba en un lugar, él iba de pueblo en pueblo predicando. Me imagino que después,
como nos narra el Evangelio, que ayer que pues el Señor les dio la explicación de Juan el Bautista, cuando decapitaron a Juan el Bautista. Me imagino que ellos siguieron trabajando y siguieron luchando por lo que el Señor estaba haciendo. Entonces nosotros acá podemos sacar totalmente una conclusión de que los apóstoles estaban cansados y por eso le dijeron al Señor: Señor, despide a la gente. Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Si tuviéramos, si tuviéramos nosotros los sentimientos de Jesús, porque el Señor, al compadecerse de toda esa gente, sus sentimientos eran de curar a sus enfermos. Y de veras, al ejemplo de Jesús, con sus mismos sentimientos, exhortó a sus discípulos a que le ayudaran. Y así nosotros podemos ayudar al Señor de alguna manera. El Señor nos invita a que seamos hombres y mujeres que nos compadezcamos de la gente, que tengamos esa compasión que Él tuvo, que tengamos los mismos sentimientos del Señor, que estemos con la gente en el dolor, en el sufrimiento, en su debilidad, en sus problemas. Eso es lo que nos manda el Señor, que estemos con toda la gente. Dice, dice la palabra de Dios: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Cuando escuchamos nosotros, tráiganmelos, porque Jesús es Dios. Él hubiera podido hacer el milagro sin necesidad de molestar a los apóstoles. Pero Él quiso tomarlos en cuenta. Él quiso que ellos le ayudaran. Y efectivamente, todos los apóstoles le ayudaron al Señor en la misión de propagar el Evangelio por todo el mundo. Y lo mismo hace en estos tiempos. Jesús nos pide que nosotros tomemos parte en la predicación, tomemos parte en dar a conocer su palabra, que la llevemos a todos los lugares que se nos presente. Se compadeció de ellos, dice. Y nosotros, como les vuelvo a repetir, a ejemplo de Jesús, debemos de compadecernos de nuestros hermanos, de poder ayudar de alguna o de otra manera a esas personas que son nuestros hermanos y que necesitan ayuda. Entonces, aquí podemos nosotros hacer algo importante por nuestros hermanos. Sigue diciendo: luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Este es importantísimo. El Señor dice que
tomó los panes, tomó los pescados, pronunció la bendición que nosotros, que ustedes y yo hacemos al tomar los alimentos. Es precisamente esa es la bendición que nosotros debemos hacer, esa bendición que el Señor dio a nuestro Padre Dios, su Padre, para que realizar ese milagro. Pero ahí sigue la palabra clave, bendecir. Si ustedes y yo bendecimos nuestros alimentos, vamos a estar dando gloria al Padre. Vamos a estar dándole el honor a Dios, recordándonos de este momento, de que el Señor multiplica en estos días los panes todavía. ¿Cuánto en nuestra casa tenemos alimento? Bendito Dios. Tenemos el alimento diario, tenemos todo lo necesario para nuestro bien corporal en el día. Pero el Señor va más lejos. Él les da el pan porque este es el alimento que permanece en nosotros. Esto ya es la prefiguración de la Santa Eucaristía y los sacramentos. Dice el Señor, yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan verdadero. El que come de este pan vivirá para siempre. Qué hermoso esto, porque el Señor sigue alimentando, sigue dándole a toda la gente del mundo el pan material, pero nosotros necesitamos el pan espiritual. Yo soy el pan verdadero, dice el Señor. Y a esa promesa es que nosotros nos aferramos. Miren, en este evangelio de verdad, nosotros podemos tomar las palabras que dice la lectura de San Pablo. San Pablo, probado en los sufrimientos y en las adversidades que él pasó, nos pregunta, ¿quién será capaz? ¿Quién será capaz de separarnos del amor de quien nos amó? Todas las tribulaciones que tengamos en la vida, no nos va a separar nadie del amor de Dios. Si nosotros ponemos en práctica lo que dice el Señor, yo soy el pan verdadero, quien come de mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Eso lo creemos. Entonces, de veras, queridos hermanos, que el Señor llene nuestros corazones. Termina diciendo acá, saciados, se saciaron todos, dice, y se recogieron 12 canastos. El saciarse, tengo que estar saciado del amor de Dios. Si yo estoy lleno del amor de Dios, ustedes y yo no buscamos otra clase de panes más que el pan de Dios. No buscaremos fama, no buscaremos dinero, porque estoy lleno de Dios. Dios proveerá de lo necesario. Si estamos llenos de Dios, seremos fieles a nuestras esposas. Nuestras esposas serán fieles. Los novios y las novias serán fieles. Pero tenemos que estar llenos del amor de Dios, saciados del amor de Dios, para poder vivir estas situaciones. Jesús no exigió la fe a toda esta gente. Dice el Evangelio que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y a los niños.
Ahí iban gente adúltera, gente mala, gente buena, ahí iban de todo, de todos. Y por eso es de que a mí me llama la atención mucho las palabras que dijo el Papa Francisco, que dentro de la iglesia entran todos, todos, todos. Pero si nosotros le agregamos un poquito, que es lo que necesitamos nosotros hacer, entramos todos, 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 pero, dejando el pecado fuera, luchar por salir de ese pecado, porque la gente de las ideologías de género, los homosexuales, pues bien pueden estar en la iglesia, pero tienen que convertirse a Dios, tienen que convertir su vida, tienen que ser hombres que vivan su castidad. Si tienen ese problema, que vivan su castidad. A esa gente que vive en adulterio, pues es fácil dejar a la moza y vivir con su esposa. Eso es fácil. Aquí nadie, la iglesia nunca ha rechazado a nadie. Pero eso sí, así como a la mujer pecadora el Señor le dijo, ¿quién te acusa? Nadie. Contestó la mujer, yo tampoco. Vete, pero no vuelvas a pecar. Eso es importantísimo. Todos son bienvenidos a la iglesia. La iglesia nunca ha rechazado a nadie. Pero eso sí, tener la meta, tener la idea de dejar el pecado, de dejar el pecado. Pero si seguimos con la misma situación, pues ya el Señor dijo que el trigo y la cizaña deberían de crecer juntos, que hasta el día final va a ser la separación del trigo y la cizaña. Y quienes no se hayan convertido en trigo, pues esa cizaña será arrancada, echada al fuego, donde será al horno, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús no exigió la fe a toda la gente que estaba allí, porque la gente, dice el Señor, que lo seguían porque habían visto que les daba de comer, que hacía milagros, que hacía. Pero al final de cuentas, ¿cuánto de estos 5,000 hombres siguieron a Jesús? La Escritura no lo dice, pero no son todos, no son todos. Entonces dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, que nos quede claro eso, pero realmente el alimento que permanece en nosotros es la Santa Eucaristía, los sacramentos que debemos de estar frecuentando. Dice la Escritura, termina diciendo que los que comieron eran 5,000 hombres y sin contar las mujeres y a los niños. En esta lectura, cuando el Señor partió el pan y dio gracias, el Señor no solo honró a sus discípulos, porque honró a sus discípulos, sino que les dijo que no fueran incrédulos a la vista de los milagros. Porque, como les decía al inicio, a los apóstoles ya se les había olvidado qué era el poder del Señor. Ya se les había olvidado. Y realmente, pues, mucho era el cariño que le tenía Jesucristo a toda la gente, que al nomás verlos, dijo que se compadeció de ellos. Y pues
Esta lectura ya la meditamos hace 2 meses, 3 meses más o menos, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, aquí nos dice algo diferente, nos dice algo que nos llena, nos dice algo que si la primera vez no nos dejó, esta vez nos deja. Y cuando la volvamos a meditar, va a ser algo nuevo que nos va a dejar el Señor. Y tomemos en cuenta y siempre pensemos que el Señor se preocupa por nosotros, tanto en lo corporal como en lo espiritual. El Señor no nos deja sin alimento diario. El Señor no nos deja sin el pan de nuestros hijos. Siempre nos lo ha dado. Y no nos deja sin el pan espiritual. A todos aquellos que perseveramos en la iglesia, que luchamos por los caminos del Señor. Pero acuérdense que hay palabras claves en este santo evangelio. Bendecir los alimentos, que es el compromiso de todos nosotros, darle gracias a Dios en cada comida por el alimento que el Señor nos da. Bendigamos siempre las cosas que vamos a hacer. Para gloria de Dios. Misericordia. Se compadeció de ellos, tuvo misericordia de toda la gente. ¿Acaso de nosotros no tiene misericordia? Los discípulos fueron partícipes de poder ayudar a repartir el pan, aunque cansados, pero ahí estaban. Lo sucede en nuestros servicios en la iglesia. Yo siempre he dicho, llueva, truene o relampaguee, ahí estoy en el servicio porque a eso me he comprometido. Porque si estoy ahí solo para que me miren, solo para que digan, este está en tal ministerio, este está en tal lugar, o esta está en un lugar, esta está en el otro. No, eso no es así. El Señor nos ha enseñado a ser humildes, humildes de corazón. Entonces, cuando trabajemos en la iglesia, procuremos hacerlo lo mejor que se pueda. Hacerlo lo mejor, porque el Señor nos ha tomado en cuenta. Así como tomó a sus discípulos en cuenta, así el Señor nos está tomando en cuenta para que trabajemos en su reino. Jesús necesita y necesitó de sus discípulos. Los tomó en cuenta. Jesús necesita de ustedes y yo para llevar a nuestros hermanos la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me admiro de los ministros extraordinarios porque hay muchos que lo hacen con mucho amor, de llevarles a los enfermitos a Cristo nuestro Señor. Me admiro porque ese es el verdadero trabajo de ellos, el llevar a los lugares donde no puede llegar el sacerdote. Ese es el verdadero trabajo de los ministros extraordinarios. Pero como vuelvo a decir, se tiene que hacer con todo el amor, sobre todo ese ministerio que es lo maximito que hay dentro de la iglesia y que Dios ha dado la oportunidad de poderlo hacer. Porque va a venir un día en que pues ya no se va a poder, aunque uno quiera, ya no lo va a poder hacer, pero mientras se pueda servir, se sirve. En mi caso, es una alegría cuando yo llevo la palabra de Dios a los grupos, llevo la palabra de Dios a los jóvenes de confirmación, la palabra de Dios a ustedes en este medio que estamos utilizando. Es una alegría que me llena el corazón porque estoy hablando de Dios a mis hermanos. Y esto es compadecerse. Dice acá, con todos los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastos.
Esa es la prefiguración de la Santa Eucaristía, que no se tiene que perder absolutamente nada. Por eso es de que no debemos de comulgar en la mano, porque aquí se pierden las partículas y es el mismo Jesucristo el que está aquí. Que el sacerdote nos lo ponga en la lengua, en la boca, porque nosotros hacemos esto cuando vamos a comulgar o hacemos esto. El Señor mismo lo estamos nosotros pisoteando. No, hermanos, aprendamos a respetar realmente al Señor. Yo me siento feliz y me siento muy, muy agradecidos con todos ustedes quienes ven la palabra, escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y la ley máxima de la iglesia es salvar almas. ¿Y cómo las vamos a hacer? Mediante la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que el Señor nos bendiga abundantemente. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio Diario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.